Hola y bienvenidos al sexto capítulo de Siempre por la Vida, el podcast. En este capítulo vamos a conversar con Elizabeth Punster. Ella es asistente social, es directora del proyecto Esperanza, está casada y es madre de 7 hijos. Es una mujer muy comprometida con la vida, cuestión que se refleja tanto en su trayectoria profesional como en su vida personal, y de lo que vamos a hablar en este capítulo. Muchas gracias, Elizabeth, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Connie, por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo. Elizabeth, como decía en un principio, eres directora del proyecto Esperanza. Nosotros vamos a ir como por capas hablando de estos temas. Cuéntanos un poquito la historia de este proyecto. Nos interesa mucho conocer la historia de este proyecto y también porque seguro detrás de él hay mucho trabajo, hay alguna historia personal quizá. ¿Cómo nace este proyecto? ¿En qué consiste? Varia de todo eso. Bueno, de principio, por años con mi marido hemos estado trabajando en hogares de acogida a mujeres embarazadas que nacen en los años 80, pero también ya en el transcurso de este trabajo porque eran hogares de acogida para mujeres para evitar el aborto. Y llegaban personas diciendo cómo me hubiese gustado haber conocido esto antes, porque para mí ya es tarde. Pero junto con esa frase venía un llanto desgarrador profundo que nos dejaba en silencio y pensando cómo ayudamos a estas personas que están sufriendo tanto, no solo mujeres, sino que también varones. Y es así donde durante los años 90, y ahí se une también cuando uno, yo creo, ofrece las cosas a Dios, te acerca con las alegrías, pero también con los dolores. Tuvimos la experiencia de la pérdida de un hijo en gestación, en forma espontánea, y con nuestro anhelo de tener varios hijos, bueno, además también fue muy doloroso, pero además también en lo personal me acercó como mujer a darme cuenta cómo el mundo invisibiliza la vida de un hijo en gestación. Nos faltan las frases que te dicen, eres joven, vas a tener más hijos, y uno dice, es que los hijos no son reemplazables. Y frente al dolor, en el fondo nos damos cuenta que estamos en una sociedad que invisibiliza a los hijos en gestación. Eso con mayor razón significó darle un sentido a este dolor y ofrecerlo por un trabajo y una causa, una misión en la cual yo ya me había comprometido, que era tratar de iniciar un trabajo de acompañamiento a personas que sufrían las secuelas del aborto, que yo ya tenía información del proyecto Raquel en Estados Unidos. O sea, esto nace un poco desde tu experiencia personal. ¿Y cómo partiste tú trabajando con mujeres, acompañándolas? Por lo que entiendo, como copiando un poco el proyecto Raquel de Estados Unidos. Sí, inspirado en este proyecto, haciendo algunas adaptaciones, pero cómo nace, yo creo que Dios providente. Por una parte, estábamos en espera de formar un equipo, capacitarnos sobre este tema porque era un tema muy difícil y nos dábamos cuenta de la tremenda responsabilidad que implicaba. Y tuvimos apoyo de médicos, de psiquiatras, el doctor Pablo Verdier, que había llegado a Chile, y para nosotros esa fue una señal providencial, que él justamente es un médico experto en secuelas del aborto. La asesoría y el apoyo de sacerdotes. Este proyecto nace bajo el alero del santuario de Schoenstatt en Brasorida, y de ahí los sacerdotes también nos plantearon, el padre Mario Romero cuente con nuestro apoyo, porque ya estaban llegando varios casos al Movimiento Anónimo por la Vida, y también me tocaba estar apoyando en lo que era la formación de voluntarios de la Fundación Chile Unido, y donde el 20% de los llamados telefónicos eran de personas que habían abortado y estaban buscando ayuda. Es decir, ya no podíamos quedar, después de varios años que estábamos en este proceso de querer iniciarlo, era habernos dado cuenta, llegó el momento, y así en el año 99 ya formalmente iniciamos el proyecto Esperanza, atendiendo a tus primeras personas. Perfecto. ¿Y cómo es tu trabajo como en el día a día con las mujeres que se contactan con ustedes? Bueno, somos un equipo de varias personas. En conjunto con la Elena Bendaño hemos iniciado esta labor, donde hay un número telefónico, un correo y una página web de las personas se contactan, y según el lugar donde estén ubicados se asigna una persona que ya sea capacitado para realizar el acompañamiento. El acompañamiento es un acompañamiento individual, confidencial, y implica el conocer la historia de la persona. Significa también acoger este dolor, pero tiene un sello muy importante para nosotros, que es un camino de reencuentro con el amor y misericordia de Dios. Por lo tanto, es un programa pastoral. Ahora, puede que haya personas que sean no creyentes o estar alejadas de la iglesia, pero eso no quita que puedan participar,
porque primero se atiende acogiendo lo que la persona trae, a su historia, ¿ya? No necesariamente hay que partir hablando ni del evangelio, no se trata de evangelizar, no obstante nos damos cuenta que en el camino, incluso la propia persona nos dice, este hijo, el significado que le doy es ayudarme a encontrarme de nuevo con la fe o encontrarme de nuevo con Dios. Y en este acompañar, en el fondo, se van realizando varias etapas. Son 9 etapas las que se realizan durante a lo menos 4 o 5 meses. Y va a ser, digamos, el tiempo que ocupe según el proceso de cada persona. Y siempre con aquí hay un elemento muy importante. Esto no lo hacemos desde una perspectiva ni de mirar una ayuda a alguien como externo a nosotros, sino que como es pastoral, también tiene que ver con la propia vivencia de la misericordia de Dios. Por lo tanto, es un programa donde la persona tiene que sentirse acompañada, dignificada, como hallada de nuevo en ese amor para poder sanar tantas heridas, porque las secuelas post-aborto yo creo que uno no imagina el impacto en la persona, sino que cuando uno se da cuenta o acompaña a alguien que vive este dolor, sobre todo por la culpa. Tú hablabas de las como 9 etapas. ¿Nos podrías contar un poco más de eso? Bueno, la persona que llega con una situación de sentir mucho dolor, mucha vergüenza y generalmente la frase normal que escuchamos que nos dice, esta es la primera vez que lo hablo, ¿ya? Siempre tiene miedo a ser condenada, juzgada, porque esta es una herida abierta que la hace sentir que en cualquier momento, ¿verdad?, puede sentirse flagelada frente a lo que es esta culpa que siente de no haber dejado nacer a su hijo. Eso nos pasa tanto con mujeres como con varones, de un llanto profundo, desgarrador y vivido por mucha soledad. Entonces, esta primera etapa es primero contarle qué es el Proyecto Esperanza, mostrar también de que esta persona es una segunda víctima del aborto. Y en ese aspecto, ¿qué nos hace mostrar esto? De que al ir recorriendo primero las etapas, primero es mirar quién era esta persona, cuál era su proyecto de vida, cuáles eran los anhelos que tenía. Segundo, mostrar cuáles fueron las circunstancias que rodearon este embarazo. Y la propia persona comienza a mirar cómo las circunstancias que la rodeaban eran situaciones de presión, de miedo, de desesperación, de no saber qué hacer y no haber tenido las alternativas para haber tenido otra opción. De hecho, las personas llegan a reflexionar si hubiese habido una persona que la hubiese apoyado para salir adelante, o hubiese habido un cambio de contexto, ellas hubiesen tenido su hijo. Y nos damos cuenta, por lo tanto, la tremenda responsabilidad que tenemos la sociedad, el círculo cercano, la familia y especialmente la pareja, el padre de esa criatura, para decir de forma radical, sí, vas a tener este hijo porque cuentas con mi apoyo. Que esa es una frase que tenemos que tener todos presente para poder evitar un mal tan grande para no solo para el niño, sino para la mujer. Posteriormente seguimos mirando lo que son los conectores, que son muy importantes porque son aquellos elementos que llevan a la persona, y esto es lo grave, en forma constante, diaria, a revivir el aborto, porque aquí lo que se produce es un intenso despliegue emocional, hoy día lo tenemos claro con las neurociencias, donde aparece el cortisol, donde aparece esto en forma constante, pero también no solo con remordimiento, sino que con resentimiento hacia aquellas personas que no la ayudaron para tener su hijo, aquellas personas que en el fondo la presionaron para abortar, incluso hasta un resentimiento con el mundo por no haber tenido esa oportunidad de que este hijo naciera. Y esto causa un grave daño incluso no solo emocional, sino que incluso ya está demostrado fisiológicamente el daño que provoca en la salud de la mujer. Después de esto, sacar estos enojos, esta rabia, después llegamos al perdón y la parte más hermosa es el encuentro con este hijo, porque estamos convencidos que solo en la medida que ella hace una restauración con su maternidad espiritual y descubre que este hijo vive en el Señor, que tiene un rostro, un nombre y tiene un sentido para su propia historia personal, es donde está ahora, es otra persona, una mujer que descubre que ese hijo siempre ha vivido con ella, pero del dolor. Ahora queremos que descubra esta maternidad positiva, que es descubrir que ella ha amado permanentemente a este hijo y que este hijo la ama, la perdona e intercede por ella para su sanación. O sea, finalmente las mujeres que llegan al Proyecto Esperanza son mujeres que están buscando como perdonar y perdonarse. Sí. O sea, poder lidiar con esta sensación de culpa
y finalmente encontrar el perdón de haber abortado sin considerar las circunstancias que evidentemente son muy dolorosas, Sí. pero logran encontrar finalmente este perdón. Yo creo que aquí lo más importante, porque, por ejemplo, no sé si ustedes han sabido, pero los sacerdotes siempre nos preguntan por qué la mujer vuelve a acudir al sacramento de la confesión no solo una, ni cuatro, ni cinco, sino que hasta 10 y 20 veces. Y en el fondo ella sabe que Dios la perdonó, pero necesita encontrarse con el Hijo. Y nosotros, y lo planteamos así, y también por psicólogos expertos que nos dicen, ese es un hallazgo. Lo que la mujer está buscando es el encuentro y la restauración del vínculo con su maternidad. Porque el aborto, por negar el dolor del aborto, por muchos años no se permitieron pensar que ese hijo estaba ahí. Pero hay algo en la naturaleza y que incluso hoy día la ciencia lo plantea a través de investigaciones fisiológicas. Hay toda una transformación en el cerebro de la mujer, y esto nos comentaba hace pocos días el doctor Sebastián Illanes, y esta transformación implica que la mujer que ha quedado embarazada, al momento mismo del embarazo, su cerebro comienza toda una transformación de preparación con todo lo necesario para la maternidad, para el cuidado, proteger y vincularse con este hijo. Y cuando este hijo no nace, se produce un bloqueo. La mujer queda estacionada en una situación de un antes y un después, y es como que la vida no avanza porque todo está en torno a ese aborto. Por lo tanto, cuando ella restaura su vínculo con este hijo y reconoce que este no solo es su hijo, que ahora está en una dimensión espiritual, descubre que ella puede desarrollar su maternidad y por fin encontrar esa tranquilidad que ya no es solo el perdón, es el encuentro del desarrollo de la maternidad. Es una experiencia, yo creo que realmente muy linda, darnos cuenta que la maternidad es un proceso importante para las mujeres. Una experiencia transformadora al final. Así es. Y vamos a ir ahora una capa más allá, un poquito más al fondo. ¿Qué te motivó a comenzar con este trabajo? Mencionaste la pérdida, el aborto espontáneo de un hijo. También mencionaste a tu marido en este trabajo. O sea, que los dos trabajan en este proyecto, están involucrados. Y ustedes partieron bastante jóvenes. O sea, si me dices que hace 25 años ya llevan dando. Sí. ¿Qué los motivó en Bueno, esta aventura? Esta historia tiene una prehistoria y que parte incluso cuando estaba en la universidad, en el año 1983, estudiando primero Derecho ante Trabajo Social, nos encontramos con la experiencia de un amigo que me dice, ¿sabe? Hay una compañera que está embarazada y necesita un hogar porque está en el hogar universitario y embarazada no puede permanecer ahí. Y la verdad, teníamos 19 años, estábamos, yo creo, en el tercero ya de Derecho, y empezamos a mirar si había hogares de acogida embarazada y no encontramos, preguntando en el municipio, en las parroquias, pero con la frescura y como la liviandad del ya consultamos acá, ya sin estar urgido, y de repente nos llega el aviso, no se preocupen porque ya no es necesario, porque lo solucioné abortando. Y la verdad es que quedamos impactados con una situación así porque nos sentimos involucrados en algo en lo cual pensamos cómo no pudimos haber hecho algo más, cómo no hay instancias de apoyo para aquellas personas que se enfrentan a un embarazo inesperado. Y si ella, y esto de la Universidad de Concepción, donde ustedes saben, es una ciudad universitaria con todas las, ¿verdad?, diferentes facultades, y dijimos, ¿cuántas chicas más están viviendo lo mismo? Y parte este grupo de esta escuela diciendo, vamos a hacer hogares de acogida para embarazadas en dificultades. Obviamente, ¿qué nos decían? Chiquillos, ustedes son muy jóvenes, para esto se necesitan recursos, no es cosa llegar y hacerlo, pero es que nosotros, ¿cómo no puede haber indolencia frente a lo que están pasando jóvenes, mujeres, enfrentarse a una situación y que al final terminen tomando una decisión no libremente como se dice? Mi experiencia es que la mujer dice, no puedo tener este hijo, se ha enfrentado a una serie de circunstancias que rodean el embarazo, pero el anhelo natural de la mujer es querer tener este hijo, pero teniendo la necesidad de que haya instancias de apoyo concreto para seguir adelante. Y esta experiencia nos llevó a, ya esto fue en el año 83, el año 85 sacar personalidad, digamos, pedir sacar personalidad jurídica en la fundación oficial, y el año 87 ya se dio la posibilidad de los primeros hogares de acogida, primero en Concepción, el segundo Santiago, nosotros ya como
Yo estaba en Santiago y iniciamos este trabajo del Movimiento Anónimo por la Vida, primero acogiendo a mujeres y después ya con los hogares de acogida. ¿Qué es lo interesante? De que cuando uno demuestra a la mujer cómo está su bebé, que ya su bebé tiene latido cardíaco desde los 21 días, que se chupa el dedo ya desde las 7 semanas, de que siente lo que ella habla, siente su corazón, y uno humaniza este ser vivo de la especie humana, y nadie puede tener duda, es un ser vivo de la especie humana. Entonces, el decir que todavía no se sabe es un absurdo frente a la ciencia inclusive. Pero ahí van llegando, fíjate que ya desde el año 87 inclusive que se da a conocer en un programa de televisión con Don Francisco, en la revista El Domingo del Mercurio, y empiezan a llegar casos, llegaron personas diciendo, para mí es tarde, necesito ayuda. Recuerdo un joven en una oportunidad que me decía, sacaron una fotocopia, inclusive me decía, ¿sabes? Te voy a contar algo que nunca le contaba a nadie. Y este varón en primera persona me dice, yo aborté. Que a mí me impresionó que el varón lo dijera de esa manera y dice, sí, yo aborté un hijo gestado con amor, y escribe un poema largo, precioso, pero con mucho dolor. Y me dice, no sé dónde ir a dejar unas flores a ese hijo. Tal vez me baste dejar unas flores en el basural de mi conciencia, porque debía tenerme a ser padre. El conocer este dolor, y también de muchas mujeres, una mujer, recuerdo, en Argentina, este proyecto Esperanza se extendió a muchas partes, eh, y que decía, existen ciudades invisibles donde vivimos las personas que hemos abortado porque nadie me mostró dolor. Y así personas que llegaron y que hoy día incluso son parte del proyecto Esperanza y que llegaron a esta primera instancia, y un dolor tan profundo, tan desgarrador, que te deja en silencio, pero a la vez también con la convicción que hay que alertar al mundo, especialmente a los jóvenes, no caigan en la trampa del aborto, porque el aborto no es una solución, es un engaño que lleva una vida de destrucción a la mujer, al varón, a la familia, porque aquí se involucran también las otras personas de la familia, pero también a un país que legalice el aborto es un país herido por el aborto, donde su sociedad está herida. Claro, o sea, al final una sociedad que ve a los demás como impedimento y por lo tanto también como personas desechables o de quienes nos podemos deshacer porque no son deseados, porque no son bienvenidos al final a este mundo. Y bueno, ya que tú lo mencionabas, el tema de legalizar el aborto, se ha debatido bastante últimamente a raíz de la presentación del proyecto de ley de aborto libre. Y este proyecto de ley no contempla en ningún caso la posibilidad de acompañar a las mujeres. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, no está ni siquiera contemplado por el proyecto de ley ni por quienes lo promueven. Sí, es gravísimo, y yo creo que ya es grave que hoy día ocurra con la ley 3 causales, porque tanto en esa ley como en la ley 3 causales, fíjense de que se considera el que si uno a la mujer le habla de las alternativas de apoyo, que puede ser un hogar de acogida, la asesoría, el acompañamiento emocional, psicológico, el apoyo, digamos, interviniendo, apoyando a la familia, o incluso la posibilidad de que lo pueda dar en adopción, porque no la podemos obligar a la maternidad, sobre todo, por ejemplo, en un caso de violación. No obstante, así he conocido casos que han tenido su hijo. Pero fíjense que se considera de que es una acción disuasiva que la condena a la ley, es decir, es el absurdo más grande, es dejar a la mujer absolutamente sola. Y desde esa perspectiva creo que es muy grave que no se muestre esto, sobre todo porque además va contra la media en Chile. En Chile, no sé si ustedes saben, existe la ley de Chile Crece Contigo, la 20.379, que la conozco perfecto por me ha tocado trabajar en ella, y que incluso señala la protección a la niñez desde su gestación, que cuando hay un rasgo o un elemento, un factor de riesgo para el niño en gestación, donde se hace una encuesta, EPA-SIMORI se llama, desde Arica a Punta Arenas, y se detecta ahí algún rango donde la madre tiene dificultad con la maternidad, ¿ya? O no, está en una situación de conflicto con la maternidad, el encargado de una oficina local de niñez o de un programa de fortalecimiento municipal de Chile Crece Más está obligado, como en su trabajo, a colocar toda una red de apoyo municipal o una red colaborativa
que ayude a que ella pueda salir adelante con su maternidad. El no entregar esa alternativa va contrario a la ley, incluso que es parte de estas oficinas locales de niñez, que hoy día es la Ley de Derechos y Garantías de la Niñez y de la Adolescencia, en la que se contempla todo el subsistema de Chile Crece Contigo. Entonces, por lo tanto, debe respetarse también de que no se puede obligar, porque en el fondo eso estamos haciendo como sociedad, a que una mujer aborte por no encontrar las alternativas y las ayudas necesarias frente a todas estas circunstancias que pueden rodear un embarazo en dificultades. Claro, o sea, al final, tú has visto en toda tu vida profesional y el acompañamiento que han realizado, tanto a las mujeres que no quieren abortar como a las mujeres que abortaron y ahora buscan el perdón, el reencuentro que tú mencionabas. Has visto que el acompañamiento es una forma efectiva de apoyo. Y está demostrado con estudios, el estudio de la Fundación Chile Unido con el doctor Elarcock muestra claramente cómo más del 80% de las mujeres optan, habiendo pensado en abortar o habiendo tomado la decisión de abortar, optan por tener el hijo teniendo personas y instancias que puedan ayudar a que salga adelante. Y por otra parte, qué importante es decir, de todos los casos de que me ha tocado aprender, cómo la mujer que había pensado en abortar y al final opta por tener su hijo, llega feliz incluso a mostrarnos a la fundación, a las organizaciones, su hijo orgullosa y diciendo este hijo es el motor en mi vida. Y a la vez, todas aquellas mujeres que han abortado nos preguntan, ¿por qué no nos admitieron antes que existían las secuelas del aborto? ¿Por qué alguien no hizo algo más para impedirlo? ¿Por qué nadie habla de las secuelas del aborto? Porque la mujer que aborta se arrepiente o busca mecanismos de defensa para validarlo, llevando a otras mujeres a abortar, como son los casos de mujeres que promueven el aborto en Chile, que ya mismas lo reconocen que son mujeres que han abortado. Entonces uno se podría preguntar, ¿por qué tienen tanta necesidad de validar su aborto llevando a otras mujeres a abortar? Y eso también son signos de secuelas del aborto. Oye, interesante eso que mencionaba al final. Claro, porque vemos que muchas personas que promueven el aborto son personas que han pasado justamente por esa situación, que lo hablan muy libremente y que lo siguen defendiendo, promoviendo y a veces, claro, uno se pregunta por qué. Buscan sanar una herida. Yo no sé si se acuerdan cuando se legalizó el aborto 3 causales, estaban con champaña. Pero fíjense que todas las mujeres que estaban con champaña celebrando, todas estaban llorando. Y la verdad que nos tiene que dar compasión saber que hay mujeres de vida que no se atreven a mirar este dolor, porque es muy fuerte, porque ese niño que estaba ahí era su hijo, y afrontar que estuvieron implicadas en la muerte del propio hijo no es algo fácil. Por eso aparecen tantos mecanismos de defensa. Claro. Y Elizabeth, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para poder acompañar a estas mujeres? Para poder quizás decir cuáles van a ser las secuelas del aborto, prevenirlo, acompañar desde donde nos toque estar. ¿Cómo podemos nosotros estar en alguna situación de conocer a alguien que quiera abortar y estar ahí? O sea, ¿cómo podemos prevenirlo? Bueno, lo primero es saber que siempre la vida se defiende, que la vida es me acordé de las palabras del Papa Francisco, estuvimos con él en octubre por los 25 años del Proyecto Esperanza, y él nos decía, nunca dejen de defender la vida, nunca dejen de hablar del valor de la vida, es una labor que tenemos que no se puede dejar de lado, ¿ya? Es cierto que hay que hacerlo con misericordia, hay que hacerlo con caridad, porque hay muchas personas heridas por el aborto, pero no se puede dejar de hablar del valor de la vida de todo ser humano, independiente a su condición, haya sido concebido por una violación o venga en una situación de enfermedad, ¿verdad? En ese aspecto yo creo que es súper importante tener claridad, por lo tanto implica que uno siempre le dice a la persona que está embarazada en dificultad, cuenta con mi ayuda, cuenta conmigo para estar contigo y con tu hijo, pero no colocar en duda de, por ejemplo, que es una frase equivocada, decir yo te ayudo en lo que tú decidas, eso dejarla sola, ¿ya? Incluso el varón radicalmente tiene que asumir su paternidad y como sociedad tenemos la obligación de ser una sociedad solidaria, de entregar todas las alternativas y no puede seguir ocurriendo, por ejemplo, hoy día, cuando existe sospecha por un abuso sexual o violación y que el niño venga de violación o que el niño venga con sospecha de una malformación o haya una sospecha de una enfermedad de la madre que la puede colocar en riesgo, inmediatamente se manda la compra del aborto.
Y aquí lo que tiene que ocurrir, y aquí justamente se dan las cifras inversas, fíjense que más del 80% está aceptando el aborto, porque solo si acepta tener el hijo, ahí le dan las alternativas de ayuda. Y debiera ser al revés. Las alternativas de ayuda primero, y ahí ella va a poder decir, estamos en una sociedad pluralista, equitativa, donde la mujer tiene todo sobre la mesa en términos de decidir alternativas. Pero sin embargo, el Estado hoy día incluso nos llegan al proyecto Esperanza mujeres que han pasado por un aborto legal, 3 causales, con todas las secuelas del aborto. Y cuando le pregunto qué acompañamiento tuviste, porque fue un aborto legal, me dice 2 sesiones de psicólogo que no me sirvieron de nada. Llegan con la culpa, con el dolor por ese hijo que pudieron haber conocido y que a lo mejor no supieron cuánto tiempo iba a vivir después de nacer, pero se sintieron implicados en una decisión que significó quitar la vida del hijo. Y eso implica igual las secuelas que el aborto, aunque sea un aborto legal. Y esto está demostrado en los otros países donde el aborto lleva años, ¿verdad?, legalizado. ¿Tú crees que como sociedad hemos cambiado un poco nuestra mentalidad de cara al aborto? Como la indolencia, indiferencia, como si fuera una más de las opciones, y a veces a mí me toca escuchar que se habla del aborto como ir al médico, se hace el aborto, listo, te vas para la casa feliz, contenta, aliviada y esto nunca pasó. Y si la gente quiere decidir por el aborto es una más de las decisiones válidas que puede tomar en su vida. Ahí sí Creo en sí, papel en eso, ¿no? se juega ahí el tema de sentirnos que estamos en la libertad de las personas, ¿ya? Pero esto es bien irónico. Hoy día se habla de proyectos de leyes, por ejemplo, de la protección a las plantas y a los animales como seres sintientes. Y que bueno, me encantan las plantas y las mascotas, tengo un montón en mi casa. Sin embargo, ¿cómo no considerar un ser sintiente a un pequeño bebé que ya está en el vientre materno, que se le llama hoy día, ¿verdad?, a lo mejor feto, que significa pequeño por nacer, pero que es una etapa tal cual, como decía el doctor Jérôme Lejeune, descubridor de la causa del síndrome de Down, donde él incluso cuando se iba a legalizar el aborto en Inglaterra, que yo creo que una de las cosas terroríficas que está pasando ahora, que acaban o está ahí a punto de aprobarse la ley del aborto hasta el nacimiento. Es decir, la comprensión del ser humano respecto a quién es el propio ser humano, ¿ya? En el fondo hoy día está en cuestionamiento, porque estamos en una sociedad del descarte y de la libertad a costa de los propios seres humanos, y eso implica la falta de solidaridad de las personas. Por lo tanto, yo creo que falta una profunda reflexión en nuestra sociedad, en todos, en los adultos y en los jóvenes, porque han caído en la trampa de sentir que el ser humano incluso no es parte de esta sociedad en este ámbito ecológico en el cual debemos proteger todas las especies. Y la primera especie a proteger son nuestros propios hermanos seres humanos que están en el vientre materno. Y hoy día incluso ya salió este mito de la sobrepoblación. Al contrario, en mismo Chile estamos con una población que no alcanza el recambio. Y por lo tanto ya después vamos a dejar de ser chilenos y vamos a ser más migrantes que chilenos. Yo creo que tenemos que mirar con una mayor solidaridad y sobre todo la mujer es la segunda víctima del aborto. Hay que mirar que hay que entregar a la mujer alternativas que realmente a ella le ayuden a salir adelante dignamente con su hijo y no llevarla a este túnel de oscuridad que significan las secuelas posaborto. Hablando de la ironía, se me viene a la cabeza justamente tú lo mencionabas, crisis de natalidad. No solamente en Chile, a nivel mundial hemos visto que existen muchos efectos de que no estamos llegando a la tasa de recambio, la gente no quiere tener hijos y desde el Estado se están incentivando muchas medidas para que promover la natalidad en Chile a la vez que se promueve el aborto. Yo también encuentro que eso es una de las tantas ironías Sí, que rodean este tema. así es. Tal vez un poco, Connie, para mencionar y graficar las secuelas del aborto y ahí a lo mejor mirando porque puede haber alguien que esté escuchando y sienta que bueno, yo aborté, pero ¿qué son las secuelas del aborto? Las secuelas del aborto primero tienen muchas conductas de autocastigo, es decir, personas que eligiendo posibilidades o teniendo posibilidades de elegir buenas alternativas, comienza, y aquí recuerdo una persona en Bolivia me decía, ahora entiendo por qué tuve tanta equivocación en la elección de pareja, en el trabajo, porque todas las elecciones que tomaba
eran situaciones que iban contra mi bien. Por lo tanto, eran más bien conductas para dañarse, conductas de autocastigo, conductas evasivas, el alcohol, la droga, la promiscuidad, o por ejemplo, incluso pesadillas, alteración en el sueño, alteración en la conducta alimentaria. Desde esa perspectiva es súper importante tener presente de que esto no solo daña la autoestima, sino que también daña la vinculación con los otros, el proyecto de vida, la pérdida del sentido de la vida. Y ahí es súper importante mirar de que las personas que tienen este dolor tienen que buscar ayuda, porque sí merecen ser felices, salir adelante y reencontrarse con su hijo. El proyecto Esperanza está abierto para eso. De ahí recuerdo el caso de una persona que conocí en Perú que ella decía, yo no sabía que todo lo que ahí aparecía como secuelas del aborto era producto de ese aborto que tuve hace 20 años. Había ido a psicólogo, a psiquiatra y nadie le había dicho. Y ella decía, yo pensaba que me estaba volviendo loca porque no entendía mi conducta. Y después ella me dice, y ahí yo, de verdad, fue tal vez la primera aproximación de algo tan grave y tan terrible que vive la persona porque lo mide a diario. Y ella me decía, ¿sabes qué significa para mí levantarme todos los días y lo primero que hago todos los días? Y me dice, lo primero que hago es planificar de qué manera ese día me podría suicidar. Todos los días durante 20 años. Eso es una tortura. Y eso es lo que viven las personas que sufren el aborto, que no lo dicen, que está en silencio y está guardado. Y yo creo que es lo que tenemos que revelar, el grave daño que provoca esto en la mujer. Y aprovechando que estabas mencionando estas historias, que la verdad es que como que dejan un poco los pelos de punta, ¿no? Saber que es algo tan como un síndrome silencioso. Sí. ¿Hay alguna historia, algún testimonio? Yo me imagino que habiendo compartido con tantas mujeres, ¿tienen alguna historia que nos puedas compartir? Obviamente que guardando el anonimato prudente, pero alguna historia que quizás te haya marcado más profundamente. Tal vez una que se me hizo muy difícil escuchar, Gira, una joven de 23 años llega al Proyecto Esperanza ni siquiera porque ella quiso acercarse, sino que el bololo que supo que el Proyecto Esperanza la llevó y le dijo, tú tienes que ir para sanar, porque se da cuenta que ella estaba justamente con muchas de estas características y secuelas. Y ella me dijo, la verdad que yo tengo miedo de hablar de esto, no puedo hablar de esto porque siento que si hablo de esto es como que mi vida se va a destruir. Y empezaba un proceso muy lento. Y ella me dice, las personas que estaban llamadas a que yo fuera feliz fueron las que destruyeron mi vida. Y me cuento. Tenía 15 años, quedé embarazada de su pololo, y obviamente cuando cuenta a la familia que estaba embarazada, ella dice, bueno, tengo que acatar lo que quiere mi familia porque fallé, me embaracé. Y le dicen, tienes que abortar. El pololo busca el contacto donde iba a abortar. El papá me pasa la plata, la mamá la lleva a abortar y no solo la lleva, sino que la sujeta mientras ella gritaba y le hacen el aborto. Un drama, un dolor que yo creo que uno como mujer, como mamá, debe sentir que no puede ser que pase eso. ¿Cómo la familia va a pensar? Yo entiendo que pueden haber personas que dicen, no, es que se va a destruir el proyecto de vida de mi hija. Bueno, esta niña estaba destruida. Esta niña me decía que yo no soy capaz de amarlo y ser amada. Y cada vez que sentía que ella se iba enamorando de un pololo, ella sentía que tenía que terminar porque ya no merecía ser feliz. Sigo como, yo le decía, pero ¿qué podías haber dicho tú? Si ella estaba casi amarrada en la camilla. Y ella me dijo, haber tenido más fuerza para lograr escapar. Es decir, una, una imagen, una respuesta que no era de desesperación, pero que no iba en una lógica. Él no iba a tener más fuerza que la que tenía. Ahora, ¿por qué me tocó tanto? Porque justamente en esos años, cuando me tocó acompañarla, es una imagen muy dura de ver, digamos, lo que ya estaba pasando. Yo me acuerdo que en ese momento, yo tengo 7 hijos y justamente una de mis hijas tenía esa edad. Y yo imaginaba lo que implica para una chica de esa edad, siendo mamá de una niña de esa edad, lo que para ella significó en que todavía están muy indefensas frente a la vida, donde con 15 años estás descubriendo la vida, donde estás descubriendo cuál va a ser tu proyecto, vas a estudiar. Entonces, ¿cómo puede ser
de que, ¿verdad?, una niña sufra tanto y tenga ese dolor. ¿Qué es lo lindo? Que esta niña hizo el proyecto Esperanza. En el libro, si lo pueden ver, aparece su testimonio y ella dice, fue como de nuevo recuperar mi vida, al recuperar mi maternidad con ese hijo que hoy se llama Felipe. Y es volver de nuevo a ver la luz y nacer de nuevo como el ave fénix. Bueno, y esas son las satisfacciones que tenemos y en la página web de Proyecto Esperanza hay varios testimonios en video de 9 minutos, muy cortos, pero que muestran este dolor, este drama, este túnel oscuro, este sepulcro. Hace poco una señora que ya me decía más de 40 años sufriendo y llorando por este hijo que nació, está siempre bajo una nube negra. Y cómo después del Proyecto Esperanza sienten que nuevamente aparece el sol, aparece la luz, aparece ese hijo que viene de nuevo a iluminar la vida para darle un espacio en su corazón, en su vida, y saber que ese hijo sigue viviendo porque siempre lo han amado y lo aman, y ahora vive en el corazón de esa persona que está, ¿verdad?, ahora rearmando y redescubriendo su vida. Bueno, yo soy la primera que le doy gracias al Proyecto Esperanza porque en el fondo creo que es un privilegio acompañar el dolor de un corazón tan herido y después ver cómo es otra persona que sale a la luz y que sobre todo quieren ahora, como decía San Juan Pablo II, estar en las primeras filas de la defensa de la vida, pero de la vida del niño, pero también de la madre, para que no caigan en el abismo del aborto. Eso es sumamente importante, o sea, que a veces hablamos de tener una perspectiva de estar en contra del aborto y nos tildan muchas veces, no, ustedes están a favor del feto, no les interesa a nadie más que nazca nomás, después lo dejar abandonado, no le interesa a la mujer, pero no, o sea, la verdadera respuesta pro mujer, la verdadera respuesta de acompañamiento es el estar ahí para las mujeres, prevenir el aborto y prevenir que tengan todas estas secuelas que tú nos cuentas que son realmente dramáticas. Al final, yo me llevo con eso de que la mujer es la segunda víctima del aborto. Nunca lo olvidemos eso, ¿sí? Y ahora ya para ir cerrando, ¿qué mensaje le entregarías a las personas que nos escuchan el día de hoy? Si quieres, le puedes hacer a la cámara. Bueno, primero que nada, únanse a la vida. La vida siempre da esperanza y siempre se puede salir adelante. La vida da oportunidades. La muerte nunca da oportunidades. Causa un gran daño. Y si hay alguien que está escuchando, que conoce a alguien que ha vivido el aborto, o que está escuchando que lo ha pasado, incluso a veces por un aborto espontáneo, siempre es necesario sanar esa herida y saber que ese hijo está presente en el corazón, ese hijo intercede por esa mamá, y el Proyecto Esperanza está siempre a disposición a escuchar con acogida, con comprensión. Siempre será comprender la situación, nunca justificar, pero sí comprender y estamos dispuestos a ayudar. También hay muchas charlas que se pueden dar, que si alguien desea para conocer más sobre la labor, sobre las secuelas del aborto, y tal como lo muestra esta imagen, donde aparece esta mamá, donde aparece con este bebé que le está dando su perdón, que es un signo del Proyecto Esperanza y que nos ayuda a acercarnos a quienes sufren. Y también está la red colaborativa, que son organizaciones de apoyo a mujeres embarazadas, más de 80 organizaciones que hoy día apoyan a embarazadas y todo el transcurso de la maternidad. Hoy día hay muchas oportunidades para salir adelante, así que únete a la vida y visita la página web www.proesperanza.org. Y muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Elizabeth, por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias por permitirnos conocer tu historia y a través de ti la historia de tantas mujeres y hombres también que han pasado por esta experiencia del aborto. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, les queremos recordar que pueden conocer más de Siempre por la Vida en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y en X como @siempreporlavida. También pueden visitar nuestro sitio web www.siempreporlavida.cl. Y también si quieren conocer más sobre estos temas y otros más, pueden leer el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, o también lo pueden encontrar como recurso digital en www.abortoeutanasia.cl. Muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy y nos vemos en el próximo capítulo.